Mis hermanos, muy buenos días o muy buenas tardes, según la hora en que usted pueda ver y escuchar este video. Vamos a continuar estudiando el libro de Juan. Ya llevamos varias semanas estudiando el capítulo 6. Y hermanos, creo que hemos aprendido bastante de lo que el Señor ha querido enseñarnos en este capítulo 6. Cómo el Señor Jesucristo se presenta como esa comida espiritual para el hambre hambrienta, para el alma que tiene hambre y sed de justicia. Y retomando más o menos desde el versículo 30, el Señor empieza a responder una pregunta que le hacen. Le dijeron entonces en Juan 6:30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y el Señor es confrontado con esta pregunta y él responde enfáticamente en el versículo 35, yo soy el verdadero alimento, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y empieza a desarrollarse ese sermón sobre el pan de vida. Y concluíamos hace 8 días más o menos en el versículo 50 y 51, cómo el Señor se presenta. Y en esta sección que vamos a ver hoy, vamos a retomar desde el 51 al 59, vamos a ver cómo apropiarse de ese pan de vida y cómo hay urgencia en eso, de que cada uno de los hombres de este mundo se apropie de ese pan de vida por medio de la fe. Entonces creo que podemos leer desde el versículo 51 hasta el 59 en esta sección que concluye ese sermón sobre el pan de vida. Vamos a leerlo. Dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Hermanos, y aquí se nos replantea otra vez el tema del pan de vida, ahora de ya más allá de hablar de la necesidad, ahora de cómo se recibe ese pan de vida. Y la realidad, hermanos, es que vivimos en un mundo con hambre espiritual en todos sentidos. Las personas necesitan a Dios porque fueron creados para servir a Dios y para estar en comunión con Él. Si no, acuérdese de Génesis, por ejemplo, 1:26, donde el Señor dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que ese hombre señoree, que sirva a Dios en esta tierra. Y hay una gran pregunta después de la caída en Génesis 3:8, donde el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Estás de alguna manera perdido. Jeremías, lo recordábamos hace unos días, nos recuerda que desde ese momento de que el hombre rechaza a Dios y empieza con intentos fallidos de llenar ese vacío de Dios en su corazón, Jeremías nos recuerda que el hombre, como el pueblo de Israel, rechazó la fuente de agua viva y cavó para sí cisternas, unas cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, si los hombres caídos sabemos que no tienen libertad, buscan y buscan la manera de llenar ese vacío, pero no hay manera de llenarla.
y el hombre se ha desgastado en filosofías, en religiones, en una cantidad de cosas. Y hay una frase que me gusta mucho de un hombre que vivió hace muchos años, de Agustín, que estudió la Biblia y escribió y pensó y meditó en la Biblia y el Señor le dio mucha iluminación en su momento. Y él en una frase de su libro de las confesiones nos dice que, o más bien le dice al Señor, Señor, es como una oración, nos hiciste para ti y nuestros corazones no encuentran paz hasta que descansen en ti. Y eso no fue nuevo en la vida de Agustín. Un hombre, si usted lo recuerda como Salomón, un hombre que tuvo riquezas, que buscó la felicidad y la satisfacción lejos del Señor, el Señor le dio la capacidad y la inspiración para escribir un libro como el de Eclesiastés. Y él nos cuenta, Salomón, que él se dedicó al trabajo, a acumular posesiones, se dedicó a acumular poder político, se dedicó a buscar en la filosofía, en la sabiduría, en las ciencias, y al final de todo se dio cuenta de que nada de eso le daba sentido a su vida, que solo en Dios podía hallarse propósito y significado en la vida. En la nueva versión internacional, el capítulo 12 de Eclesiastés hace una pregunta, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Y yo quiero hacerle esa pregunta. ¿Puede haber una alegría ahora que nosotros conocemos a Dios tan grande o más significativa que conocerle a Él y alegrarnos en Él? ¿No? Todo lo que hacemos, aún las cosas que más nos generan felicidad, si no está en Dios, se convierte en algo banal, en algo que realmente no trae satisfacción. Y por eso, hermanos, Salomón usó tantas veces esa palabra, vanidad. Absurdo lo traduce la nueva versión internacional. Y aparece docenas de veces en el libro de Eclesiastés esa frase, que debajo del sol todo es vano si no está Dios, todo es desesperante, todo no tiene sentido si no está Dios. Es Dios el que le da razón, sentido y propósito a la vida de los hombres. Por eso es necesario apropiarse de la salvación que el Señor nos ofrece. Hermanos, y la realidad es que solo es a través de Cristo que podemos obtener perdón, porque estábamos separados de Dios, podemos obtener restauración. Nosotros lo vimos, Hechos 4:12, por ejemplo, que es un versículo muy poderoso. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa palabra salvación encierra la palabra satisfacción, propósito, sentido para la vida. No hay otro en que podamos tener vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? No solamente todo lo que nos espera cuando partamos de esta tierra, sino la satisfacción hoy que tenemos y el gozo de tener a Dios en nuestros corazones. Y fíjate que Jesús en estos versículos lo que nos va a decir es de qué manera es necesario y es urgente apropiarse del Señor Jesucristo por medio de la fe. Y vamos a ver tres cosas, básicamente. Vamos a retomar el versículo 51 como un pronunciamiento de Jesús importante. Vamos a ver la perplejidad que eso causó en el corazón de los judíos que lo estaban escuchando. Y finalmente vamos a ver las promesas de Jesús para quien se apropia y le recibe a él por la fe. ¿Qué es lo que promete el Señor Jesús a esta persona? Lo primero, hermanos, que vamos a ver es ese pronunciamiento de Jesús en el que se va a basar nuestro mensaje de hoy. Ya lo hemos visto, pero es importante retomarlo. Dice el versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, es la quinta vez en el discurso aquí de Juan 6 que el Señor afirmó ser el pan vivo que descendió del cielo.
Lo habíamos visto en el versículo 33, en el 35, en el 48, en el 50. Y añade ahora una promesa: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahí se está considerando la responsabilidad humana de creer en el Señor Jesucristo. Nosotros hace 8 días estudiamos un poquito de la soberanía de Dios en la salvación, que solo aquel al que el Señor atrae, al que hace venir, es salvo. Pero al mismo tiempo enseñamos la responsabilidad humana porque Jesús la enseña. Y el Señor aquí toma una actividad, la actividad tal vez más común para los seres humanos, o una de las actividades más comunes, es comer. Es una analogía. Y fíjate que hay unos paralelos bien bonitos aquí que el Señor usa en el comer. El primero es que la comida es inútil al menos que uno que haga, se la coma. Así es la verdad espiritual. La verdad del Evangelio tampoco hace bien si no se interioriza, si solamente se queda en la mente, si solamente se sabe. Solo conocer esa verdad y no actuar, no obedecer, eso no aprovecha de nada, mis hermanos. La comida hay que comerla. Me acuerdo de Juan que el Señor le dice, come el rollo, igual que a Jeremías, come el rollo. Segundo, también podríamos decir que comer es un impulso natural en el hombre que se produce por algo que llamamos el hambre. Y ese instinto natural el Señor lo creó porque a los que están llenos no les interesa comer. Cuando uno está lleno, así leen el manjar más delicioso, no le interesa comerlo, no tiene el instinto, la necesidad de hacerlo. De la misma manera, los pecadores que están saciados con su pecado, que no tienen hambre de las cosas espirituales, no les interesa el Señor Jesucristo. Pero el Señor despierta en un momento de la vida el hambre en esa condición perdida, el hambre de perdón, de paz, de liberación, de esperanza, y Él nos lleva hacia el pan de vida. Por eso es que alguien que lea Mateo 11 se dará cuenta de que el Señor le dijo, vengan aquí, ¿quiénes? Los que están cansados, los que están cargados, y yo los haré descansar. Si alguien no está cansado con sus pecados, no va a querer descansar. Otra característica, una tercera, es que cuando las personas consumen la comida, esta se hace parte de ellas por la operación del sistema digestivo de nuestro cuerpo, la asimilamos y ahora se vuelve parte de nosotros. Y es increíble esa analogía porque así pasa con el Señor Jesucristo. Las personas pueden admirar a Cristo, estar impresionadas con su enseñanza, hasta lamentar su muerte en la cruz. Hermanos, pero mientras no se apropien de Él por la fe, no se harán uno con Él. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Otra cuarta característica de la analogía con la comida, con el pan, es que comer requiere confianza, siempre. Uno en la vida va aprendiendo lo que se puede comer y lo que no. Cuando uno es bebé, cuando hay un bebé, él se quiere llevar todo a la boca porque quiere explorar su mundo y saber y se da cuenta que un borrador no se puede comer, que una piedrita no se puede comer. Y a veces con dolor se aprende eso. Pero, hermanos, ya grandes, nadie conscientemente consume comida dañada, por eso tenemos un olfato que nos dice, uy, esto ya huele como mal, no lo vamos a comer. Comer implica fe, implica el conocimiento de que algo es verdaderamente bueno y comestible. Así la metáfora del pan de vida implica fe en el Señor Jesucristo. Por el Evangelio conocemos que Él es lo único que nos da vida. Y hermanos, finalmente comer es personal. Nadie puede comer por usted, nadie puede comer por otro, no hay cosa así como comer con un apoderado o algo así, eso no existe. Es un acto personal e intransferible. Y a veces cuando una persona no quiere comer por una enfermedad,
porque se siente mal, nadie puede comer por ella. Esa persona tiene que comer. Tampoco hay salvación por medio de apoderados. En el Salmo 49:7, por ejemplo, el salmista escribió: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Ninguno. Es una responsabilidad de cada uno. Ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos en la carne, ni a nuestros amigos podemos creer por ellos. Podemos comer el pan de vida. Los pecadores, hermanos, deben apropiarse de ese pan como individuos para recibir la salvación y vivir para siempre. Y en la segunda parte de este versículo, fíjate que dice algo bien importante. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y eso tiene que ver con lo que pasó en la cruz del Calvario, mis hermanos. Como el Señor se ofreció a sí mismo como un sacrificio real, genuino, para pagar el precio de nuestro pecado. El Señor Jesucristo ofreció su carne como un sacrificio, y no solamente por el pueblo de Israel. Aquí nos dice por todo el mundo. Murió por las personas de todas las razas, culturas, de grupos étnicos, estratos sociales. Por eso me recuerda Isaías 45:22, que Isaías dice en nombre del Señor: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Por eso el Señor nos comisiona a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él es el único Salvador, hermanos, del mundo, de todos los perdidos. El segundo punto, hermanos, que vamos a ver también es con la letra P. Vimos primero el pronunciamiento del Señor. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la perplejidad. El versículo 52 habla de estos judíos y su reacción ante el pronunciamiento del Señor. Dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Hermanos, obviamente el Señor no estaba hablando de canibalismo ni de ninguna manera algo por el estilo. Estaba hablando de algo espiritual, de una metáfora espiritual de comer y beber. Él estaba dando una ilustración física de esa verdad espiritual. Sin embargo, los judíos antagonistas malinterpretaron completamente la importancia de la declaración del Señor Jesús. Y ahí está esa palabra contender entre sí, quiere decir pelear, reñir. Se había armado ahí una disputa bien acalorada por lo que decía Jesús. Y la pregunta es bien clara: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces ellos, cegados por la ignorancia de su incredulidad, no eran capaces de entender la importancia espiritual de lo que Jesús venía diciendo. Él no lo va a decir aquí como algo nuevo, Él lo viene diciendo en todo su sermón, en todo lo que Él está contestando a las preguntas que le hacen. Viene diciendo que hay la necesidad de que el hombre se apropie del Señor Jesús y le reciba por medio de la fe. Y hermanos, sabemos que estos versículos son controvertidos, y hasta doctrinas falsas se han valido este versículo, y la contención ha venido desde muchos años atrás, desde el tiempo de Jesús, sobre este versículo. Porque ellos no entendían, y es la reacción del hombre incrédulo ante las palabras de Jesús: no entenderle. Recuerde que Pablo nos enseña en el libro de Primera de Corintios que las cosas espirituales las recibimos por medio del Espíritu, que no se pueden entender por medio de la inteligencia ni de la intelectualidad, porque sin lugar a dudas nosotros no somos inteligentes, no somos los más inteligentes. Hay gente muy inteligente pero que a la vez es muy necia, le falta mucha sabiduría. Siempre ante la luz del Señor Jesucristo, siempre va a haber una reacción en medio de las tinieblas, y es poner entredicho su palabra. Hermanos, y el tercer punto que vamos a ver en este pasaje son las promesas. Hemos visto
eh, el pronunciamiento de Jesús, la perplejidad de los que le estaban escuchando ante sus palabras. Y ahora vamos a ver las promesas desde el versículo 53 hasta el 59 para finalizar. Hay 4 promesas bien específicas y hay un llamado a que veamos la autoridad con la que Jesús puede hacer estas promesas. El versículo 53 nos empieza diciendo o declarando una gran verdad cuando dice de cierto os digo, recordémoslo. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y ahora añade, y bebéis su sangre. El Señor se enfrentó a la incredulidad de estos hombres, una incredulidad necia e intencional. Pero el Señor no bajó el tono, no suavizó sus palabras. Al contrario, en lugar de eso, el Señor añade algo, un concepto aparentemente escandaloso. Beber la sangre. Beber la sangre o comer algo que todavía tuviese sangre para el judío era algo espeluznante. Estaba estrictamente prohibido en la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Levítico, todo este proceso de tomar sangre. Pero por supuesto el Señor Jesucristo no estaba hablando acá literalmente del fluido de las venas del cuerpo humano de un animal. No, él tampoco estaba hablando de comer literalmente la carne, no, no. Son metáforas que se refieren, hermanos, a la necesidad de aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo para reconciliarnos con el Padre, para poder ir a Él. Y en el Nuevo Testamento, fíjese que el término sangre es con frecuencia, Pablo lo usa bastante, referido a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz como un sacrificio supremo por el pecado. Por eso el concepto de ese Mesías crucificado para los judíos fue muchas veces repulsivo. Cuando el Señor dice, yo si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo en Juan 12:32. La gente respondió, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Porque eran conceptos fuertes para ellos. Y la predicación del apóstol Pablo está basada en esa sangre derramada. Él dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Ya en el libro de Gálatas habla de ese tropiezo de la cruz. Y hoy para muchas personas que Cristo hubiera sido crucificado, muerto, es un obstáculo para reconocerle como Salvador. Porque ¿cómo es que este hombre se dejó crucificar? Dicen muchos. Pero hermanos, son los planes de la deidad, los planes desde antes de la fundación del mundo, diseñados por Dios para la salvación del hombre. ¿Cómo podemos poner en entredicho esos planes? Hermano, y en los versículos del 53 al 56 hay 4 promesas bien evidentes para el que cree, para el que recibe, para que él se apropia de Jesús. Esta metáfora de tomar la sangre y comer la carne nos apuntan esa la necesidad que todo hombre tiene de recibir al Señor Jesucristo. Y fíjate que la primera promesa viene dada en forma negativa. En el versículo 53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esa es una realidad para toda persona de este mundo. El que no recibe al Señor Jesucristo no puede ser salvo, no puede reconciliarse con Dios, no puede sentir gozo y satisfacción verdadera, no puede tener una relación con Dios para la cual ha sido creado. Entonces no tiene vida, porque una vida sin Dios, una vida sin Cristo, pues realmente no es vida. Y el 54 lo dice en forma positiva, el que coma mi carne y bebe mi sangre, todo lo contrario, tiene vida eterna, tiene vida abundante desde este momento. La vida que solo se puede disfrutar en Dios. La segunda promesa, también para el que come su carne y bebe su sangre, es esa.
hermanos, tiene vida eterna. Puede experimentar al Señor Jesucristo. En Juan 17:3 se nos define la vida eterna como conocerlo a Él, como entenderlo, y a su Hijo Jesucristo, como entablar una relación profunda con Él, de dependencia, de amor. Es una vida que se experimenta ahora, que no terminará con la muerte de este cuerpo, sino por el contrario se expandirá hasta la plenitud, porque seremos verdaderamente como anhelamos ser, sin pecado, pero desde ahora, hermanos, la podemos disfrutar. Y sin lugar a dudas, estamos hablando ya hemos hablado en este libro de Juan de esa expresión vida eterna. La tercera promesa es que Cristo, y otra vez la repite, ya como tercera o cuarta vez, Cristo resucitará en el día postrero a todos los que comen su carne y beben su sangre. Por cuarta vez, mis hermanos, se repite esta promesa. Esa resurrección para vida eterna es nuestra gran esperanza. Ya hemos estudiado sobre ella. Ahí en el versículo 55 está el Señor no anunciando por primera vez estas promesas, está repitiéndolas, porque aún en estos pocos versículos del 30 hacia acá las ha repetido y repetido. El que viene a mí tiene vida eterna, el que viene a mí resucitará en el día postrero. Y una cuarta y última promesa declarada es que de que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, es que es el sustento que da a la vida del creyente. Fíjate el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Aquí la promesa tiene que ver con la unión con Cristo. Y esto sí es realmente algo nuevo en este sermón del pan de vida. El Señor nos lo va a repetir más adelante. Aquí no lo dice por primera vez. Por ejemplo, en Juan 14:20 el Señor dice que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Así como la comida se asimila, el pan de vida se asimila, se hace parte de nosotros y nosotros de él. En Juan 15:5, por ejemplo, el Señor declara, siempre la llamamos la metáfora de la vid verdadera, el Señor nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Segunda de Corintios 5:17, conocido de todos, de modo que si alguno está en Cristo, y esa es una realidad para los creyentes, estamos en Él y Él en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Pablo nos dice también en Colosenses que en Cristo es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Juan mismo en su primera epístola nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esa promesa es sumamente importante, hermanos. Ahora somos uno con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y estas promesas, mis hermanos, nos ratifican la esperanza de tener claro lo que cada uno de nosotros es en Cristo y las promesas que recibe. Vida eterna, resurrección, vida abundante en Él y la promesa de que somos uno con Él. De que nada nos podrá, como dice Romanos 8, separar del amor de Cristo. No hay nada que lo pueda hacer. En el versículo 57 aquí de Juan 6, el Señor declara la fuente de su autoridad para hacer estas promesas. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Las promesas están respaldadas en el Padre. Acordémonos cuando estudiamos capítulo 5, versículo 26, que el Señor dijo porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener
vida en sí mismo. Por lo tanto, hermanos, el que cree en Jesús vivirá por él. Jesús tiene la vida en sí mismo y los creyentes también tienen vida en él. Hermanos, el Señor concluye esta magnífica enseñanza del pan de vida repitiendo los pensamientos de los versículos 49 y 50 y la invitación, hermanos, es muy clara, muy clara hoy, como hace 2000 años casi en la sinagoga de Capernaum. Hermanos, quien se afana por las cosas de este mundo no tendrá satisfacción en ellas. Morirá como murieron los israelitas rebeldes en el desierto, así va a ser. Pero quien come el verdadero pan que descendió del cielo, hermanos, vivirá eternamente. Estas cosas las dijo el Señor en esa sinagoga y vamos a ver en lo que sigue el impacto que tuvo en esas personas. Pero la pregunta para nosotros hoy, hermanos, es ¿qué impacto ha tenido el pan de vida en nuestra vida? Muchos ya llevamos varios años siguiendo al Señor Jesucristo y creo que podemos dar testimonio de la satisfacción, el gozo que es ahora tener a Cristo en nuestras vidas. Un gozo que no encontramos en ninguna otra cosa, ni en ninguna otra persona, ni en ninguna otra circunstancia. Por eso podemos gozarnos, por eso hay gozo en estudiar la palabra, hay gozo en reunirse con otros hermanos, hay gozo en la oración, hay gozo en todas esas cosas que nos ofrece el Señor Jesucristo, que sabemos que todas esas cosas no nos serán quitadas y Él mismo no nos será quitado. Entonces, hermanos, démosle gracias al Señor por su palabra, oremos y que el Señor, pidámosle que siga satisfaciendo nuestra alma. Padre, te damos muchas gracias por poder en estos versículos, Señor, reafirmar estas verdades tan importantes de la satisfacción, Señor, del gozo, de la alegría, de el que toda nuestra necesidad, Señor, espiritual y material es saciada en ti, Señor. Porque eres tú el que provee, Señor, nuestro gozo. Hemos sido diseñados para ti y no encontraremos satisfacción sino al estar en ti, Padre. Te damos muchas gracias por el Hijo y te pedimos por cada uno de los que puedan escuchar este mensaje, Señor, que tu mano poderosa esté atrayéndolos hacia ti y esté creando necesidad de ti si no te conocen, para que vean en ti el único camino, la única verdad y la única vida que provee el Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Nos veremos en la noche en nuestro encuentro.